número 12 de esta carta, mensaje número 12 de esta preciosa carta. Estamos en el capítulo número 2 todavía. Recuerden que estamos viendo acerca de cómo el apóstol Pablo quiere dejar a todos bajo pecado. En el capítulo 3, versículo 9 dice que hemos dejado a todos bajo pecado, y como les dije, el apóstol Pablo comenzó a hablar acerca del evangelio, ese evangelio que tiene que ver la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley. Y para hacerlo, él tuvo primero que hablar acerca de la depravación total del hombre, es decir, del pecado. Estoy predicando en Tuluá, paralelo a la carta a los Gálatas, y veíamos el propósito de la ley el domingo pasado, y estamos viendo cómo el propósito de la ley, que tiene tres propósitos. La ley fue dada para el impío con tres propósitos. Para nosotros, obviamente, también pueden ir allí. Número 1, mostrar la gravedad del pecado de la humanidad. Número 2, mostrar esa incapacidad humana para salvarse por medio del cumplimiento de la ley. Y número 3, llevarnos a Jesucristo. Y hay otro propósito para nosotros, que es nuestra santificación. Entonces, precisamente eso es lo que hace el apóstol Pablo, procurar que antes de presentar el evangelio, y una vez más les decía a los hermanos en Tuluá, y usted lo sabe muy bien, hay que conocer primero la gravedad del pecado. Hasta que no las personas entiendan la gravedad del pecado, no van a poder buscar un salvador. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere mostrar. Y entonces veíamos de Romanos 1:18, y iba a hablar acerca del pecado hasta el 3:20. Y entonces estamos todavía mirando el pecado. En el capítulo 2 veíamos que todos somos culpables. Capítulo 2, versículos 1 al 4, habíamos visto toda la humanidad somos culpables de pecado. Veíamos capítulo 2, del 5 al 11, otro mensaje que tiene que ver con la revelación del justo juicio de Dios, donde todos tenemos que comparecer ante ese juicio. Esos 8 días veíamos que es juzgado según la ley. Capítulo 2, del 12 al 16, cómo el Señor nos va a juzgar según la ley, es decir, según nuestras obras, y ese va a ser el juicio. La única diferencia entre el impío, decíamos hace 8 días, y nosotros los creyentes, es que el Señor ya nos juzgó a nosotros por medio de Jesucristo, de tal manera que el juicio para nosotros será de bendición, de galardonarnos, de recompensarnos, mientras que el juicio a los impíos es un juicio de condenación, es un juicio de maldición. Pero seguimos. Ahora el apóstol Pablo va a tratar específicamente con los judíos. Por eso el tema que tengo para hoy es conocimiento vis práctica. Y esto es bien interesante, hermanos, porque quiero ir mencionando también el peligro que podemos correr nosotros, sobre todo nosotros los que pertenecemos a la fe reformada. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros, hermanos, continuamente se nos está dando mayor conocimiento de la palabra de Dios. Si hay una iglesia, si hay un creyente que conoce mejor la escritura, mejor la palabra, mejor las doctrinas, son los reformados. Eso es la gran verdad, mi amado hermano. ¿Y por qué? Por el estudio, la entrega, hermanos, que se hace para que aprendamos. Uno se queda aterrado al escuchar, otros pastores, esta semana escuchaba por ahí un pastor, y a uno le da tristeza, porque ellos están hablando a toda hora de lo que está pasando en lo cotidiano, y sacan versiculitos para apoyar esas situaciones de lo que está pasando en lo cotidiano. Yo le decía a mi esposa, tremendo, porque nosotros vamos verso a verso y enseñando la palabra de Dios, pero estas personas no enseñan la palabra de Dios. Estas personas lo que hacen es que buscan un problema y sacan un versículo, no importa el versículo que sea, no importa el contexto que dice ese texto. Un ejemplo, un fulano de tal tiene problemas porque tiene que presentar un examen, pero tranquilo, que la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le van aplicando cualquier versículo a cualquier problema, y así no es, hermano. Entonces hay un desconocimiento total, lamentablemente, de la escritura. Pero nosotros, como los judíos, y ahora vamos a ser confrontados con los judíos, también ellos tenían un conocimiento claro de la ley, claro de la escritura, pero tenían un problema, y es que no la ponían por práctica. Y hay problema en el cual nos metemos nosotros. Si tenemos el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, y no la ponemos por obra, vamos a tener mayor condenación.
el juicio va a ser más grave. Así que vamos a leer entonces Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Me quedaría un mensaje más para terminar dentro de 8 días el capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 17 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Después entonces de hablar de que todos vendremos a juicio, como lo hemos visto hace 8 días, ahora Pablo pasa a tratar directamente con los judíos que se creían buenos. Los judíos se creían buenos, ellos no se creían tan malos, ellos se creían el pueblo de Dios, bueno, eran el pueblo de Dios, pero ellos menospreciaban a los demás gentiles, porque ellos decían, somos el pueblo de Dios. De hecho, maltrataban a los gentiles, a los que no eran judíos, los trataban de perros, los trataban muy mal. Pero tenían un problema bien serio, aunque eran el pueblo de Dios, es que no practicaban lo que conocían. Y no solamente Jesús, sino todos los apóstoles tienen que ver esto. Pero quiero mirar lo que dice acá, y hoy voy a tratar 2 punticos nomás. Número 1, el conocimiento perfecto de la ley, versículos 17 al 20, el conocimiento perfecto de la ley, pero luego vamos a ver también una desobediencia perfecta de la ley. Esas 2 cosas, por eso sería conocimiento y práctica en este momento. Y obviamente hablando de estos pasajes acá de los judíos, ellos tenían un conocimiento muy perfecto de la ley. Voy a leer otra vez acá con un poco de énfasis. Dice el verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y el sobrenombre, dice sobrenombre de judío, se le llamaban los judíos, y ese nombre viene precisamente de la tribu de Judá, judío de la tribu de Judá. Obviamente a ellos se les estuvo cambiando el nombre. El primer nombre que se les dio fue hebreos, que eran los cruzados, los que venían del otro lado con Abraham, y así se llamaba el idioma, hebreos, los hebreos. Luego se les puso Israel. Recuerden que Dios le pone a Jacob el nombre de Israel y se llamaban los israelitas, el pueblo de Dios. Pero ahora se les comenzó a llamar judíos precisamente porque vienen de la tribu de Judá. Entonces dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y eso los hacía a ellos como sobresaltar. Y ahora lo que Pablo va a hacer aquí no es como describir un halago de ellos, sino más bien lo que él va a tratar de decir es la jactancia que tenían precisamente de que se les había confiado la ley, de que se les había confiado la escritura, de que Dios les había dado un conocimiento inclusive por encima de los demás. Recuerde que veíamos nosotros que Dios les dio la ley a toda la humanidad cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esa ley quedó estampada en cada corazón, pero a los judíos Dios les dio las tablas de la ley. Es decir, el único pueblo que podía leer la ley, que podía tenerla visible, eran los judíos, los demás no. Entonces por eso dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Pareciera que es como algo positivo, pero aquí lo que él está tratando y lo que va a mostrar ahora es decirle, aunque usted tiene todo eso, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve todo el conocimiento? Te glorías en Dios, conoces su voluntad. Si ves un conocimiento que tienes de la ley, un conocimiento que tienes de la voluntad de Dios, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Aún ellos dicen, tomamos las mejores decisiones, inclusive por encima de los demás, precisamente porque la ley nos dice qué hay que hacer. Confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es a través de la ley que tenemos nosotros la verdad, es a través de la ley que tenemos nosotros la ciencia. Ahora, en esto que acabo de leer, el apóstol Pablo
describe 7 características del conocimiento que tenían los judíos de la ley y se los voy a enumerar. Primero, ya lo dije, el sobrenombre de judío. Se creían un pueblo especial, pero no solo eso, sino que el error era que menospreciaban a los demás, habiendo olvidado de dónde el Señor los había sacado. Y Deuteronomio 7, 6 al 8 nos dice de dónde el Señor los sacó y quiénes eran estos judíos. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dice que Dios fue el que escogió a los judíos para que fueran un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y estas palabras eran muy halagadoras para ellos. Y no solamente acá, sino que hay varios salmos que hablan de que los judíos eran un pueblo especial para Dios por encima de los demás pueblos. Pero luego dice que Dios los escogió, verso 7, no porque vosotros, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué tal eso? A ellos se les había olvidado esta parte, que ellos eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Es decir, los de pueblos otros eran guerreros, los pueblos otros tenían faraones, los otros pueblos eran más dotados, Israel no. Israel inclusive venía de una esclavitud, pero Dios los saca y les da el poder y los hace fuertes. Pero Dios es el que hace todo eso. Y dice que Él hace eso, no porque ellos sean un pueblo más querido, más especial que todos, si los ha querido Jehová o los ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es decir, Dios los puso ahí solamente por amor, porque eso estaba en el plan de Dios, pero ellos tenían el nombre de judíos. ¿Cómo podemos aplicar eso a nosotros hoy día? Yo soy reformado. Y a veces como que vamos y las demás creyentes de otras denominaciones como que los miramos por encima. En segundo lugar dice que ellos se apoyaban en la ley. Dice, y te apoyas en la ley. Aunque ellos se les había confiado la ley, se apoyaban en la ley, pues, pero ese apoyo de la ley, es decir, tienen una ley visible que los demás no tienen. Miren lo que dice Romanos 3, 1 y 2 acerca de esta parte. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, fue a los judíos que Dios les confió su ley. Dios no le dio la ley a ningún otro pueblo gentil. Dios le dio la ley fue a los judíos, y eso hacía que de alguna manera ellos dijeran, nosotros tenemos la ley, tenemos la palabra de Dios, se nos confió a nosotros. Si las demás naciones quieren conocer la palabra de Dios, tienen que venir a nosotros, tienen que buscarnos, ¿verdad? Si quieren conocer la voluntad de Dios, tienen que venir a nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes tienen un sobrenombre de ser judíos, pero ustedes también tienen esa ventaja de que Dios les confió a ustedes la palabra, y por eso ustedes se apoyan en la ley. Dice William Hendrickson aquí, comentando el doble error que cometieron los judíos, y dice, los judíos que Pablo menciona cometían un doble error en lo referente a su confianza en la ley. Primero, la mera posesión de la ley y su instrucción en las mismas les daba un sentido de seguridad y superioridad. Por tener la ley se creían muy seguros y se creían muy superiores. Número 2, creían que por medio de un esfuerzo y continuo esfuerzo por obedecer esa ley, ellos podían de alguna manera alcanzar la salvación. Es decir, los judíos no entendieron el por qué fue que Dios les dio la ley. Hoy tú y yo la tenemos clara. Hoy tú y yo sabemos que la ley tiene un único propósito, y es demostrar el pecado, mostrar la incapacidad y podernos llevar a Cristo, mostrarnos un Salvador. Dios le dio la ley a los judíos para que ellos, al tratar de cumplirla, se dieran cuenta de que eran incapaces, de que no podían, y de esa manera miraran al Mesías. De hecho, cuando se le dan los sacrificios de animales, es precisamente para que ellos pudieran ver en cada sacrificio a Jesucristo, el único Cordero de Dios que puede quitar el pecado.
de que ellos siempre iban a quebrantar la ley, pero entonces ellos, además de que comienzan a vanagloriarse de que es el único pueblo que tiene la ley de Dios, ahora ellos están diciendo, nosotros somos salvos por confiar en la ley de Dios, por obedecer la ley de Dios. Es decir, ellos creían que a través de la ley podían llegar a ser salvos, pero no tanto por obedecerla, ojo, sino por tenerla y por conocerla, y esto es muy peligroso. Tenemos la ley de Dios, la conocemos muy bien, podemos instruir a los demás, podemos enseñarle, y ese hecho, aunque de pronto no la cumplamos, pero ese hecho de tenerla, de valorarla y de saberla, nos da la salvación, más o menos lo que ellos dicen. En tercer lugar, vemos que ellos también se gloriaban precisamente por eso. El gloriarse en Dios le dice, y se glorían en Dios. Ahora, este gloriarse en Dios es un jactarse de su relación con Dios, un pueblo especial que Dios tiene relación con nosotros, no con los impíos. Entonces estaban de alguna manera vanagloriando, y no es un gloriarse en Dios como tú y yo, que nos gloriamos en Cristo Jesús, que nos gloriamos en la obra de Jesús, sino que ellos lo que están diciendo es, nos gloriamos por tener la ley, es decir, Dios nos puede ver como algo especial, nos jactamos de eso, como si ellos pudieran cumplir la ley fielmente, era decir, ellos tenían un autoengaño. El pastor John MacArthur comenta esta parte y él dice así, ellos creían que habían sido bendecidos especialmente, no a causa de la gracia de Dios, sino debido a su propia bondad. Se sentían superiores y orgullosos con derecho propio. En lugar de gloriarse en su gran Dios y en la gracia por la que se había revelado a sí mismo ante ellos, se jactaban de su propia supuesta grandeza que los hacía merecedores de esa revelación. Hermano, muy distinto cuando nosotros decimos hoy, por la gracia de Dios soy lo que soy, a decir, yo estoy aquí por algo especial. Dios vio algo en mí, Dios me escogió por algo que yo hice, muy diferente. Y ellos estaban pensando de esa manera. En cuarto lugar, vemos que él dice, le dice el apóstol Pablo, ustedes además de vanagloriarse en Dios, tienen el privilegio de conocer la voluntad de Dios. Es decir, en la ley conocían la voluntad de Dios, y esto es verdad. Ellos, hermanos, a diferencia de los demás pueblos, ellos conocían la voluntad de Dios, porque ellos habían sido instruidos en la ley de Dios, se jactaban de haber sido instruidos también en la ley de Dios. Es decir, todo esto les iba enorgulleciendo, creyéndose justos delante de Dios. Y me gusta mucho, y lo voy a tomar, porque el apóstol Pablo tenía esa misma condición. Y voy a mostrar que no solamente él, sino hubo otras personas las cuales el Señor Jesús trató, tenían esa misma condición. Tenemos la ley de Dios, la conocemos, como que eso es suficiente. Y hermano, ojo otra vez, el peligro de que tú y yo lleguemos hoy a decir que como conocemos ciertas doctrinas muy bien, entonces que eso es meritorio para la salvación. No, nada. Mire lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, del 3 al 6, con relación a esta parte. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando habla de circuncisión está diciendo somos los judíos, los que en espíritu servimos a Dios, y dice Pablo, y nos gloriamos, esta es la diferencia con ellos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora que Pablo regenerado dice, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, pero no tenemos confianza en la carne. ¿Qué es confianza en la carne? Confiar en las obras de la ley, confiar en mi esfuerzo, en mi capacidad para agradar a Dios. No, nosotros no confiamos en nuestra capacidad para agradar a Dios, confiamos en Jesucristo, nos gloriamos en Él. Pero luego dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y ahora Pablo por un momento va a decir cuál era la confianza que él tenía en la carne. Yo también tengo de qué confiar en la carne. Es decir, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es decir, Pablo es un fariseo que él podía confiar en la carne, y él dice, esto es lo que lo llevaba a confiar en la carne. Circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y note acá, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo habla de una justicia que es en la ley, irreprensible. Yo le decía a los hermanos en Tuluá, y a usted le he dicho acá, que la Biblia nos presenta dos maneras de ser justificados delante de Dios. Una es por medio de la ley,
pero nadie puede ser justificado por medio de la ley porque nadie la puede guardar perfectamente. Entonces, aunque se puede justificarse por medio de la ley, en este caso Jesucristo fue el único que pudo, en ese caso, guardó la ley, y por eso Él puede trasladarnos a nosotros esa justicia perfecta, porque Él no cometió pecado, Él no quebrantó la ley. Una manera de justificarse es guardando la ley perfectamente. Ningún ser humano lo puede hacer debido al pecado. La otra manera entonces de justificarse es la justicia de Cristo, es decir, recibiendo la ley que Cristo cumplió a nuestro favor, pero Cristo muriendo por nosotros, pagando la deuda de nuestros pecados. Entonces Pablo lo que está diciendo es, mire, si se trata de confiar en la carne, yo más. Si se trata de una justicia que es por la ley, aquí estoy yo soy irreprensible. Y esto precisamente es lo que Pablo está atacando a los judíos, que ellos se creían que ellos podían guardar la ley, que eran irreprensibles. Y los últimos dos que Pablo menciona, número 6, el hecho de ser guía. Dice que ellos eran guías, el hecho de ser luz, el hecho de ser instructor de niños, el hecho de ser maestro, y que en la ley tienen la ciencia y la verdad. Y es el versículo 19. Otra vez Pablo hablando, y confían en que eres guía de los ciegos. Ellos decían, nosotros somos guías de los ciegos. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían que los gentiles estaban ciegos espiritualmente, que ellos sí podían ver espiritualmente, de tal manera que ellos podían conducir a estos judíos, podían conducir a los gentiles. Entonces ellos eran guías de ciego, luz de los que están en tinieblas. Ellos decían, nosotros los judíos estamos en luz, no estamos en tinieblas, los demás están en tinieblas, podemos conducirlos. ¿Pero por qué decían eso? Porque tenían la ley, porque tenían un conocimiento de la ley y no más. Luego dice, también están confiando de que son instructor de indoctos. Y la palabra indoctos aquí es una persona que no tiene conocimiento de nada. Entonces dice, ustedes son doctores de la ley, entonces ustedes pueden instruir a los indoctos, a los que no saben nada, los pueden instruir. Maestro de niños. Y aquí ese maestro de niños se puede tomar de dos maneras. Niños, cuando ellos, a los niños normales que los educaban, pero también niños, aquellos gentiles que venían y hacían proselitismo, y entonces ellos llegaban y los ganaban, se hacían judíos, se circuncidaban, entonces eran niños espirituales recién nacidos y ellos los instruían, instructor, maestro de niños. Y que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ellos otra vez se aferraban la ley, al tener nosotros la ley, tenemos allí toda la ciencia y tenemos toda la verdad, de tal manera que los otros tienen que venir a nosotros. Es impresionante. Es decir, no había otra nación que tuviese estas cosas. Por eso la jactancia, se jactaban. Somos los únicos que tenemos estas verdades. Ellos creían que estaban cumpliendo muy bien su papel asignado. Es impresionante. Ya nosotros estamos haciendo bien las cosas. Ya se nos asignó la ley, la tenemos, y eso es lo más importante. Otra vez, hermano, Pablo está diciéndoles, ustedes están alabando, ustedes están enorgullecidos de que son judíos y de que se les ha dado la ley, y entonces por eso ustedes dicen que tienen la verdad, que conocen la voluntad de Dios, pueden ser maestros, pueden ser instructores, todo eso ustedes lo tienen, y eso está bien. O sea, no, el punto, el problema es lo que va a seguir ahora. Pero antes yo quiero mostrarle cómo, hermanos, no solamente era en tiempo de Pablo, miren en tiempo de Jesús, y Mateo 19, 16, 22, el joven rico que usted lo conoce, y a mí me impresiona siempre este joven rico, porque aquí yo voy a mostrarle algo que de pronto lo habíamos visto. Dice Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, nota lo que le dice el Señor, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, le dice, guarda los mandamientos. Ahora, ¿por qué lo manda los mandamientos? La idea de Jesús era que este joven dijera, pero yo he tratado de guardarlos y no he podido. Entonces, por favor, necesito un Salvador, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la ley. El Señor le dice, mire, guarda los mandamientos. Él le dice, ¿cuáles? ¿Cómo así? ¿No era un judío? ¿Cuáles? Ahora, note, ¿él por qué dice cuáles? Porque según él ya los había guardado. Mire, póngale todo lo que dice. Cuando él dice cuáles, Jesús le dice, bueno, se los voy a mencionar. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre,
ama a tu prójimo como a ti mismo. Le nombra 6 mandamientos, les los nombró todos, los de la segunda tabla prácticamente. El joven le dijo: todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Cómo? ¿Qué se creía este? Todo esto lo he guardado de mi juventud. Es decir, él conocía perfectamente los mandamientos y por ese conocimiento él pensaba que los había obedecido. Entonces dice: ¿qué más me falta? Es decir, yo quiero entrar a la vida eterna, ya lo hice, ya cumplí con el requisito de guardar los mandamientos, ahora ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Siempre me llama la atención esta parte: y tendrás tesoro en el cielo, porque él no tenía tesoros en el cielo. Tenía tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Y ven y sígueme, le dice Jesús. Dice que oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le dice: guarda la segunda tabla de la ley, y él dice: toda esa la he guardado. Pero cuando le dice: entonces ahora guarda la primera tabla de la ley, ahí lo puya, porque él no tenía a Dios como en primer lugar. Para él lo primero era el dinero. Por eso cuando el Señor le toca esa parte del dinero, él dice que se va. Es decir, ahora, ¿qué es lo que yo quiero mostrarle acá? Que esta es la radiografía de los judíos, que ellos creían que habían cumplido la ley, creían que la habían guardado. ¿Pero por qué? Porque la tenían y porque la conocían. Hermano, esto es un peligro. Creer que porque conozco la ley perfectamente, y entonces yo puedo instruir a otro y le puedo enseñar a otro, y hábleme lo que quiera de la Biblia, que yo les digo. ¿Dónde están los versículos? Se los digo, que cual tema tráigame que yo lo hablo. Soy un doctor en el conocimiento de la ley. Entonces eso les llevaba de alguna manera a pensar que por ese conocimiento ellos ya estaban guardando la ley, ya lo estaban obedeciendo, y ese es el peligro. Eso se llama hipocresía. Ahora, los profetas como Juan el Bautista les decían la verdad con mucha frecuencia. Por eso en Mateo 3, 5 al 10, vamos a mirar. En Mateo 3, 5, yo leo así, dice que salía a él, es decir, a Juan el Bautista, toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, que son las dos religiones, los dos grupos pues más grandes, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Note, Juan el Bautista, cuando ve a los religiosos venir, él va al grano y les dice: mirad, ustedes son hijos del diablo, ¿quién les enseñó a huir? Ustedes deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, ustedes no se han arrepentido. Pero ahora viene lo interesante, porque el versículo 9, de una vez Juan el Bautista les dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque estos judíos, ellos creían que eran salvos por ser descendientes de Abraham. Ellos decían: nosotros somos linaje de Abraham, el pueblo escogido. Así que la conducta de nosotros al fin y al cabo no importa. Nosotros somos el pueblo de Dios escogido, somos descendientes de Abraham, conocemos muy bien la ley, podemos enseñarla claramente, así de que ya con eso pasamos. Pero ellos no importa si actúan en contra de la ley. Por eso Juan el Bautista les dice: no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de todos los árboles. Así les dice a ellos: por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Les está diciendo a ellos: si ustedes, judíos, no dan buen fruto, ustedes como árbol van a ser cortados y van a ser echados en el fuego. ¿Por qué? Porque aunque ustedes dicen que son descendientes de Abraham, aunque ustedes dicen que tienen la ley, ustedes no la obedecen. Lo que estamos viendo en la primera parte entonces. El pastor John MacArthur dice ahí lo siguiente: de una forma similar, incontables personas desde el tiempo de Cristo han considerado que están a salvo del juicio de Dios simplemente por haber nacido en una familia cristiana, o haber sido bautizados, o pertenecer a una iglesia, o por haber hecho una profesión de fe. Cuán engañados están.
No es por pertenecer a una iglesia, no es por pertenecer a una familia, no es por haber firmado una membresía, no es por haberse bautizado, ni siquiera es por venir a un culto y participar de la cena. Eso no lo hace a usted salvo ni a mí. Y eso es muy importante que entendamos eso. Pastor MacArthur sigue diciendo, puesto que era imposible para cualquier persona guardar perfectamente toda la ley de Dios, algunos de los rabinos empezaron a enseñar que el mero aprendizaje de los hechos de la ley era suficiente para agradar a Dios. ¿Ve? Solo conocimiento. Debilitando todavía más el propósito de la ley, algunos enseñaban que la mera posesión de ella en la forma de rollos escritos era suficiente para tal efecto. Ya decía, no solamente es conocerla, sino que si yo puedo comprar un rollo de la ley y lo puedo tener en posesión mía, suficiente. Con eso ya el Señor ve que puedo ser salvo. No, yo soy salvo porque tengo la Biblia, o yo soy salvo porque tengo una biblioteca y me he comprado 5 libros de la Reforma y ahí están. No los he leído, pero ahí los tengo. Yo soy salvo por eso. Y luego dice MacArthur aquí, otros todavía enseñaban que los judíos estaban a salvo del juicio de Dios por el simple hecho de que, como un pueblo, habían sido escogidos especialmente para ser los depositorios y guardianes de la ley de Dios. Se nos confió la ley de Dios, ya somos el pueblo especial. No importa cómo estemos. Entonces Pablo los trata de esa manera y le dice, ustedes creen todo esto, esos son ustedes, pero ¿cuál es el problema ahora? Versículo 21 al 24. Punto número 2, la desobediencia perfecta de la ley. Punto número 1, el conocimiento perfecto de la ley. Hermano, los judíos conocían muy bien la ley, perfectamente las doctrinas, enseñaban muy bien, pero tenían un detalle: ellos mismos no la obedecían. Y Pablo tiene que entrar ahí, y aquí viene lo más duro, versículo 21 al 24. Ya después de lo que le dice, tiene la ley, son un pueblo especial en toda la ley. Bueno, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. 5 cosas le dice. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El apóstol Pablo les hace 5 preguntas, ya las dije, a los judíos sobre si ese conocimiento de la ley les estaba llevando a una obediencia personal. El conocimiento que tengo de la ley me está llevando a una obediencia personal, o estoy pasándola sin importarme. Lo que tú y yo sabemos de la Escritura, hermanos, de teología y todo eso, ¿nos está llevando a ser cada vez más santos, o sencillamente estamos pasando esto? Entonces, las 5 cosas. Número 1, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? El mejor maestro, lo hemos aprendido, es aquel que se enseña a sí mismo. He escuchado y he leído de muchos pastores que dicen que el peligro de un pastor obviamente es preparar mensajes para los otros y no para él. No solamente aplica a los que enseñan, sino a todos nosotros que estamos aprendiendo. Cada sermón, hermano, es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Si usted recibe un sermón hoy y sale de acá, sigue siendo el mismo, entonces recibes, pero sigues igual. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Entonces, ¿y cómo hacía? ¿Acaso yo robaba? Pablo está diciendo que sí. A los judíos se les acusó una y otra vez de robar. Hurtaban. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tenían varias mujeres. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y aquí dice, pero ¿cómo así? Si ellos en ese tiempo, probablemente, algunos comentaristas dicen que es probablemente ellos, de alguna manera, no todos, pero algunos iban a esos templos de pronto destruidos y cogían los ídolos, como era de oro y de plata, y los vendían, negociaban con ellos de alguna manera. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Este es el punto más cruel. Tú que te jactas de la ley, es decir, tú que dices que tienes la ley,
pero al infringirla estás deshonrando a Dios. Si entendiéramos, hermano, que cada quebrantamiento de la ley es una deshonra a Dios, cada pecado tuyo, cada pecado mío deshonra a Dios. Y no solamente eso, sino que al conocer la ley y no aplicarla, estaban haciendo blasfemar el nombre de Dios entre los gentiles. Tomado de Isaías, dice, porque como está escrito en Isaías, creo que el 54 por ahí, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No solamente ellos deshonraban a Dios al no obedecerle, sino que permitían que los otros los vieran, y al deshonrar ellos a Dios, entonces ellos blasfemaban el nombre de Dios. Es decir, ¿quién se va a juntar con aquellos judíos que dicen una cosa pero hacen otra? Dicen que tienen a Dios y que lo aman, pero con la conducta vemos que no es así. ¿Cómo nos vamos a unir a este tipo de personas que no dan testimonio verdadero? El pastor John MacArthur dice lo siguiente allí: cuando los que se conocen por el nombre de Dios pecan abiertamente o son expuestos a la luz pública como llenos de pecado en su vida privada, es entendible que el mundo trate de ridiculizar también a Dios y a su palabra. Cuando nosotros damos testimonio, el impío va a ridiculizar a Dios y a su santa palabra, obviamente a la iglesia. Y dice, el incrédulo no tiene razón alguna para arrepentirse de sus pecados y acudir a Dios para ser salvo, cuando ve a personas que profesan ser creyentes cometiendo los mismos pecados o aún peores. Es decir, ellos dicen, ¿y para qué vamos a esa iglesia? ¿Qué piensan de nosotros los vecinos de nuestra cuadra? Si es por causa del evangelio, gloria a Dios. Pero si es por nuestra conducta, mala conducta, por la cual dice, no vamos a esa iglesia, ¿a qué iglesia asiste? ¿Para qué? Para yo no ir, porque su conducta no me demuestra que es un cristiano verdadero. Los vecinos escuchan todo lo que decimos, lo que hablamos, los gritos, todo eso. La conducta, cómo nos comportamos, ellos saben. Entonces se cierra para que puedan asistir a la iglesia. William Hendrickson dice aquí, lo que Pablo dice aquí en realidad significa, si te presentas como una persona que confías en Dios y en su ley y hasta enseñas a otro el significado de esta ley y les inculca que deben vivir en armonía con ella, ¿cómo es que tú mismo no practicas lo que predicas? El mayor testimonio, hermanos, no es lo que hablamos, es lo que hacemos. Y la gente va a venir a Cristo y va a confiar en su palabra santa y en la iglesia, en el pueblo de Dios, porque ve vidas cambiadas, ve vidas transformadas. Por eso yo le digo una y otra vez a los que trabajan en empresas, ustedes deben ser los primeros en llegar, los más juiciosos, los más honrados, los más limpios, los más pulcros, inclusive en el vestir se conoce también, y en el oler rico. Usted y yo tenemos que ser diferentes, hermano. Amén. Diferentes a las personas, ser excelentes en lo que hacemos. Sencillamente estos judíos tenían una muy buena enseñanza, pero no una muy mala obediencia, una muy mala praxis, como decimos, buena ortodoxia, mala praxis. Entonces, prácticamente eran unos hipócritas. Y quiero terminar esta parte, que no la hice tan larga, leyendo Mateo 23 y algunos versículos, porque aquí está la biografía que presenta Jesús de estas personas, para que luego meditemos y oremos. Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, note, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Es decir, ellos están enseñando bien. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, la enseñanza es correcta, la práctica es la mala.
Y eso puede pasar en medio nuestro, hermanos, tener una muy buena enseñanza, pero ¿de qué nos sirve a nosotros los reformados, los reformadores, tener una muy buena enseñanza, tener una muy buena teología, tener una muy buena doctrina, si nuestra práctica es pésima? Yo he escuchado a un reformador decir, en cuanto a la oración, en cuanto a la santidad, en cuanto aún el evangelismo, prefiero ser un arminiano. Impresionante que los arminianos, que no tienen una buena teología, oran más que nosotros, predican más que nosotros y procuran la santidad más que nosotros, que tenemos una buena doctrina. La buena doctrina nos salva. Ahí están los judíos, hermano. No nos engañemos. Ahí están los judíos. Alguien dijo, prefiero entonces tener menos conocimiento, pero tener más práctica en lo poco que sé. Tampoco. ¿Por qué no entonces tener amplio conocimiento, muy buen conocimiento, una buena doctrina, hermanos? Y tener una buena praxis, una buena práctica. Se puede, mi hermano. Recuerden la vez pasada que yo les dije, en el nuevo nacimiento tenemos una ventaja. El impío no puede guardar la ley de Dios porque su corazón es como piedra, lo llamamos hace 8 días. Pero en cambio, el creyente tiene un nuevo corazón, el creyente tiene el Espíritu Santo dentro, es Dios el que le hace que obedezca. ¿Por qué tú y yo podemos guardar la ley perfectamente o nos podemos santificar? Porque somos nuevas criaturas y tenemos el Espíritu Santo dentro. No hay excusa, el impío no lo puede hacer, su corazón es malo. Sigue diciendo Jesús, versículo 4, otra parte, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es impresionante. Hagan esto para ser bendecidos, hagan esto para agradar a Dios, hagan esto para santificarse, hagan esto para crecer. Y ustedes, nosotros no. Porque ellos pensaban que con decirle a los otros, haga esto, era suficiente. No, mi amado hermano, no nos equivoquemos. Así no es. Saltando al versículo 13, dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Esto es impresionante, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Con qué cerraban el reino de los cielos a ellos? Con su testimonio. No es la enseñanza es correcta, la doctrina es correcta, el testimonio, la práctica de ellos es la incorrecta, y con eso el Señor dice, ustedes con su testimonio están cerrando el reino de los cielos a aquellos que quieren entrar. Ustedes ni los dejan entrar porque son un estorbo, pero ustedes tampoco entran. Hermano, esto es muy peligroso. Porque un pastor falso con un evangelio diferente, eso es lo que él hace. Ni entra, ni deja entrar a los que quieren entrar. Ahora, si tú y yo tenemos un evangelio correcto, creemos que lo tenemos, hermano, entonces tenemos que revisar nuestra conducta, tenemos que revisar nuestra práctica, cómo está. Versículo 15. Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, en nuestras palabras, para evangelizar a alguien. Y una vez hecho, una vez evangelizado, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿De qué sirve evangelizar a alguien en nuestro contexto? ¿De qué sirve llevar el evangelio a otra persona si cuando lo traemos acá, él dice, pero este es el cristianismo? Él miente, él engaña, él roba, él adultera, él dice malas palabras, ¿así es la vida? Entonces le hacemos 2 veces hijo del infierno. ¿Para qué? Dejémoslo allá mejor, hermano. Dejemos al impío en su pecado si le vamos a compartir el evangelio para traerlo a que siga pecando con nosotros aquí. ¿Para qué lo traemos? Dejémoslo allá que se condene mejor, solo. Pero 2 veces lo hacemos hijo del infierno. Si le compartimos el evangelio, lo traemos a nosotros y luego nuestra conducta está evidenciando otra. Él va a creer que somos salvos entonces solo por tener un conocimiento y no una práctica. Y así hay muchas personas dentro de las iglesias. Ya conozco al Señor, ya hice la oración de fe, como dice el pastor MacArthur, ya voy a la iglesia, ya me bauticé, no importa cómo viva. No, hermano. Luego dice el versículo
16. Hay de vosotros guías ciegos. Ellos que dicen que eran guías de ciegos, ahora Cristo les dice, ustedes son los ciegos y guían a otros ciegos. De otra parte dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Versículo 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, lo más insignificante de las hortalizas, diezmáis y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Luego dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Luego le dice el 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué es más importante? ¿Llevar ofrendas y llevar diezmos a la iglesia o al templo? ¿O es más importante tener misericordia, tener fe, guardar, obedecer? ¿Qué es más importante? Y el Señor dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, la justicia es lo más importante, la fe es lo más importante. Por eso termina diciendo, el versículo 24, guías ciego otra vez, coláis el mosquito y tragáis el camello. Es una metáfora bastante terrible. Coláis el mosquito, pero se tragan el camello. Esta pequeña radiografía, y hay mucho más, pero por lo menos quise traer esto para mostrar cómo eran los judíos, y por eso el apóstol Pablo tiene que decir que usted enseña a otro, pero así mismo nos enseña. Usted que dice que no se debe robar, roba. Usted que dice que no se debe adulterar, adultera. Usted que dice que no se cometa sacrilegio, deshonras a Dios, comete sacrilegio. Por eso mi tema fue el conocimiento vis la práctica. Hermano, las dos cosas tienen que ser reconciliadas, no pueden estar en contra. No podemos tener dos cosas que van contradiciéndose ahí. Mi vida de conocimiento de Dios tiene que llevarme a una vida de obediencia, a una vida práctica, porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, mi amado hermano. Lo contrario no es el Evangelio. Y entonces, ¿qué hacemos o qué esperaba el Señor con estos judíos? Que cuando ellos se daban cuenta que ellos no podían cumplir esta ley, entonces tenían que buscar un Salvador, y tan pronto encontraban el Salvador, como dice Juan Calvino, entonces ahora sí vamos a obedecer la ley. Y lo hace uno por amor, por resultado, no por imposición, no por obligación, sino porque nace de nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros cómo estamos, hermano? Frente a eso. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Nos estamos revisando cada vez más en la bendita palabra de Dios, que como dice Santiago, es un espejo que nos ilumina, que ilumina cómo está nuestro corazón para tomar decisiones. El consejo es el siguiente: cada vez que leamos un pasaje, cada vez que escuchemos un sermón, una predicación, hermano, vamos a ver cómo lo ponemos por obra. De una vez, a arreglar nuestra vida. Estamos fallando en esta área, arreglar nuestra vida. Y es por medio de la bendita palabra de Dios, por medio de la exposición de la palabra de Dios. No escoger versículos aquí, como le dije al comienzo, y tirarlos, no. Es así como vamos, en la medida que vamos mirando la palabra y vemos entonces el mal ejemplo de los judíos. Ahora vamos a ver cómo estamos nosotros y arreglarnos con Dios si estamos cerrando. Amén. Vamos a dejar ahí, vamos a orar esta noche.